Sí, que la pidió mucha gente, ¿eh? Sí. Cada vez que hablamos de este tema, que es ansiedad, la gente se prende y mucho. ¿Por qué será? Bueno, justamente de ansiedad vamos a hablar con el doctor Juan Carlos Stagnaro. Él es médico psiquiatra, director de posgrado de la Asociación de Psiquiatras Argentinos. Es un placer que esté con nosotros esta noche. Muy buenas noches, Doc. ¿Cómo anda? Bien, ¿cómo le va? Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, vamos a hablar de ansiedad, como le dije. Vamos, La primera pregunta. ¿En qué momento la ansiedad deja de ser normal? Esa es una pregunta clave. Se la agradezco porque genera muchas veces una gran confusión. La ansiedad es una emoción humana normal. Todos tenemos que tener, frente a determinadas circunstancias, una reacción posiblemente ansiosa, porque la ansiedad o angustia es algo que nos prepara justamente para enfrentar conflictos que tenemos que resolver a lo largo de la vida, y esto de no experimentarlo nos dejaría inermes frente a eso que tenemos que resolver. Pero es cierto que en algunas personas y en determinadas circunstancias la ansiedad puede pasar de ciertos montos en cantidad y en calidad que constituyan ya algo que se instala como un trastorno mental y que se repite y que el sujeto no puede controlar y que le ocasiona una sensación muy penosa con distintas manifestaciones de síntomas. Un ejemplo típico que toda la población conoce porque circula esa terminología es la de los ataques de pánico. Un término que se fue generalizando en los últimos años, pero que alude a la clásica crisis de angustia que en psiquiatría y en psicoanálisis se conoce desde hace muchísimo tiempo, ¿no es cierto? Estos se pueden repetir en el tiempo con una cierta frecuencia y la persona no sabe de dónde le sobreviene ese estado, lo asusta, es muy desagradable y lo lleva a la consulta. Puede haber otras formas de expresarse la ansiedad, como pueden ser las fobias a objetos particulares, como pueden ser los insectos o cualquier otra cosa, las enfermedades. O puede haber una fobia al contacto social, lo que se llaman fobias sociales, o bien el famoso trastorno obsesivo-compulsivo que se caracteriza por toda una serie de rituales, etcétera, que perturban mucho la vida de la persona, ¿no? Clarísimo, clarísimo. Puede existir que la persona, o sea, no se manifieste ni en ataque de pánico, ni en fobias, pero tenga una ansiedad que no lo deja vivir por una tensión. ¿Cómo se siente la persona ansiosa? Por ahí sí, la palabra lo dice, pero... Esa sería la forma en la que se presenta la ansiedad patológica, que me faltó mencionar, pero que está bueno preguntarlo, que es lo que se llama trastorno de ansiedad generalizada. Es un estado permanente de alerta, de temor, de preocupación por cualquier problema que pueda parecer desmesurado y de alguna manera desmedido en relación al estímulo, ¿no es cierto?, que pueda existir, que a veces es inexistente, y sin embargo hay una angustia permanente, flotante, que oscila, depende del momento, de los días, pero que está casi todo el tiempo durante muchas semanas o meses, a veces más, a veces años, porque estos pacientes, estas personas, pacientes serían cuando solicitan tratamiento, o por mal diagnóstico o porque no concurren al diagnóstico adecuadamente y lo atribuyen a problemas cotidianos de la vida, etcétera, lo van soportando y se va volviendo crónico el cuadro. Con lo cual, a medida que pasa el tiempo y los años, a veces en algunos trastornos de ansiedad pasan meses y años antes de que se llegue a la consulta especializada. Cuanto más tiempo pasa, más difícil es poder obtener una recuperación completa, porque son trastornos que se pueden tratar perfectamente. Hoy día, con psicoterapia y recursos psicofarmacológicos, se pueden tratar perfectamente. Clarísimo. Usted dice recursos psicofarmacológicos. ¿Es posible superar la ansiedad sin medicación o depende del caso y hay algunos que requieren, o siempre hay un periodo que requiera de medicación? No, en la clínica psiquiátrica, en salud mental, el diagnóstico es siempre un diagnóstico personalizado. No hay estándares.
No hay estándares. Esto dependerá del juicio clínico y del plan terapéutico que en cada caso establezca el especialista. Puede haber en términos generales se ha visto que responden mejor cuando hay una combinación, por lo menos durante un tiempo, de psicofármacos y luego la psicoterapia. Simultánea con los psicofármacos y que se puede prolongar después en el tiempo, depende de los distintos abordajes psicoterapéuticos que convenga a cada paciente. Hay abordajes de tipo psicoanalítico, abordajes de tipo cognitivo, depende del tipo de trastorno de ansiedad y depende del tipo de paciente y de edad del paciente, etcétera, se pueden implementar todos estos recursos. Pero ya le digo, esto es caso por caso. No se pueden generalizar esquemas para cualquier persona y en cualquier situación. Tal cual. Doc, hay libros bestseller, por ejemplo, hay uno que se llama Adiós Ansiedad, de David Burns, hay métodos de meditación. ¿Esas cosas ayudan? ¿Un libro puede ayudar o no? ¿Es complemento o no? Mire, efectivamente, como esto es tan generalizado y llama tanto la atención y preocupa a mucha gente, por supuesto que también hay un lectorado potencial, ¿no es cierto?, muy grande, porque la gente se interesa por lo que le está pasando. Hay libros más serios de divulgación y otros que no lo son tanto. Lo mismo que la información que hay en Internet, a veces no está bien tamizada y es una información que asusta o confunde más de lo que realmente ocurre. Creo que lo mejor es la conversación con el especialista como para despejar la duda de si se adolece de un trastorno o no, y si, en el caso de que sí, qué es lo que hay que hacer. En los buenos libros de divulgación, creo que para gente que los pueda entender, si están bien hechos, el objetivo es, cuando se hacen campañas de prevención, etcétera, es que la gente se informe, porque hay que estar informado de estas cosas, y entonces concurra al especialista. Solo con la lectura de un libro el problema no se resuelve, eso seguro. Claro. Doc, la ansiedad me imagino que no respeta edades, pero ¿quiénes son más susceptibles a padecerla? ¿Hay? Mire, la ansiedad efectivamente no respeta edades. Hay cuadros ansiosos en la infancia, en la adolescencia, en la edad adulta y en la madurez y en la vejez. Por supuesto, adoptan distintas formas e intensidades. En general son cuadros que comienzan entre la segunda y tercera década de la vida. Como la mayoría de los trastornos psiquiátricos, empiezan precozmente, desde la infancia hasta la primera juventud. Y pueden resolverse o pueden cronificarse, ¿no es cierto? Pero también hay ansiedades reactivas a ciertas situaciones, ¿no es cierto? La ansiedad también está en respuesta a cuestiones que uno tiene que atravesar en la vida. Una enfermedad grave, la vejez misma, situaciones puntuales de pérdidas o de rupturas, etcétera, pueden generar cuadros ansiosos momentáneos, ¿no es cierto?, que perturban la vida de la persona y que son de más fácil resolución porque son lo que se llaman trastornos de ansiedad reactivos. Reactivos a algo. Se los deja, bueno. Ahora, esto depende de la vulnerabilidad mayor o menor que pueda tener la persona. Hay personas que son más vulnerables a la ansiedad y ante estímulos nocivos de menor cuantía desarrollan un cuadro ansioso. Y personas con una personalidad más madura, más asentada, con un yo más fuerte, que pueden soportar mejor los embates de la vida y entonces no llegan a experimentar ansiedad patológica, la pueden manejar y llega un momento que la elaboran, como decimos técnicamente. Ahora, otro factor muy importante son los factores psicosociales que llamamos, ¿no es cierto? Es decir, las condiciones de vida, de trabajo, de violencia, de inseguridad a todo nivel, pueden ser fuente de una ansiedad que no puede manejar el sujeto. Depende de la magnitud que tenga eso. Ahora quiero hablar... Nosotros vimos un incremento importante, para ponerle un ejemplo, de los cuadros ansiosos cuando atravesamos la crisis social del 2001, por ejemplo. Desbordaban los servicios de consultas de gente que venían con una cantidad de factores que los
angustiaban, pérdida de trabajo, desorganización familiar, vivienda, económicos, etcétera, etcétera, que efectivamente respondían a estímulos externos muy importantes que no podían soportar. En otras condiciones, de mejores condiciones de vida, esos cuadros de ansiedad no aparecían. Claro. Quiero hablar un poquito de estadística. ¿Cómo está la estadística de trastornos mentales en Argentina? Bueno, mire, justamente en este mes, en la revista que yo dirijo, la revista VERTE, la revista argentina de psiquiatría, se publica los resultados de la primera encuesta de salud mental en población general de la República Argentina que se ha hecho en la historia del país. Interesante. Y ahí está, por primera vez, nuestra propia estadística de los trastornos mentales. Un trabajo que hicimos con la Facultad de Medicina, un trabajo que me tocó coordinar y presidir, con el Centro Internacional de la OMS, que tiene asiento en la Universidad de Harvard, el financiamiento del Ministerio de Salud en ese momento, del año 2013, 14, 15, y la Asociación de Psiquiatras Argentinos, que apoyó con sus profesionales en forma honoraria, ¿no es cierto?, el trabajo de las encuestadoras que fueron por todo el país. En ese momento tuvimos los datos que hubo que procesar, ¿no es cierto?, porque fueron datos muy complejos, y vemos que los trastornos de ansiedad están a la cabeza de los trastornos mentales, que afectan aproximadamente los trastornos mentales a 1 de cada 4 compatriotas. 1 de cada 4, amigo. Exactamente. Trastornos de ansiedad a la cabeza con un 16,4%, luego los trastornos del estado de ánimo, las depresiones, en un 12,3%, a continuación los trastornos por sustancias, por consumo de sustancias, y con 10,4%, y un 2,5% de trastornos de los impulsos, que se llama, en donde está todo lo que podría ser el paquete general de la violencia de género, violencia familiar, etcétera, ¿no? Y entre los trastornos de ansiedad, ¿no es cierto?, ese 16,4%, vemos que las fobias específicas a determinadas cosas fueron las más importantes. Lo que le comenté como trastorno de ansiedad generalizada está en segundo lugar. La angustia por separación, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de estrés postraumático, que también forma parte del grupo de los trastornos de ansiedad, que no lo mencioné anteriormente, pero es importante, y el trastorno de pánico. Todo este conjunto de trastornos de ansiedad, que suman el 16,4% de los trastornos mentales en la población general, van a la cabeza de estas afecciones. Muy interesante el estudio. Doc, ¿en qué puede terminar una persona que es ansiosa y se automedica, por ejemplo, con algún ansiolítico? Siente una mejoría por ahí, pero ¿en qué puede terminar? Mire, la automedicación existe y está bastante más expandida que lo que uno podría imaginar. Justamente en ese mismo número de la revista de psiquiatría hay un trabajo hecho por el profesor Leiderman sobre consumo, automedicado de psicofármacos, de ansiolíticos en la población, una encuesta que él hizo con su cátedra, y se ve que es importante y al mismo tiempo ha aumentado en los últimos 10 años. Porque él hizo la encuesta hace 10 años atrás y la repitió para comparar. Y ha aumentado ese consumo sin prescripción, es decir, auto administrado. Nosotros, obviamente, se imaginará usted, desaconsejamos absolutamente la automedicación, porque es irracional, porque la gente toma dosis que no sabe si son las correctas o no son las correctas, a veces por demás, a veces por menos, entonces toman más para calmarse de manera completamente anárquica. La automedicación está absolutamente contraindicada y conduce frecuentemente a una dependencia psicológica en algunos casos, y en otros casos intoxicaciones, y en otros casos a una cronificación del cuadro por estar mal tratado. Eso es algo que se debe desaconsejar absolutamente, no consumir psicofármacos, ansiolíticos, ni de ningún tipo, por otro lado, pero lo que más se consume son los ansiolíticos sin prescripción médica. Doc, lamentablemente se nos acabó el tiempo.
lo vamos a volver a contactar porque nos quedaron muchísimas preguntas sueltas y el tema da para muchísimo más. Así que le agradecemos muchísimo que haya pasado por Noticias Salud Radio. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Abrazo grande, Doc. Igualmente, hasta pronto. Quédense con nosotros que todavía nos queda un poco más de Noticias Salud Radio.